Pero al mirarla abrió una puerta. Y el enemigo entró por esa puerta y se le metió a él en la cabeza y le dijo: esa mujer tan linda tiene que ser tuya. Y entonces él la mandó a buscar. Libro de Cantares, capítulo 2, verso 15. En el nombre de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Dios añada bendición a nosotros a través de su santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Yo busqué la palabra cierne porque como que me pareció rara esa palabra ahí. Sí. Y lo que quiere decir es, la palabra cierne es cuando las plantas o los viñedos están listos para parir, o sea, están germinando, bendito sea Dios. Lo que quiere decir que si la viña está germinando para parir, antes de que para, hay que cazar las hojas pequeñas. ¿Para qué? Para no contaminar a los nacidos. Porque por más que nosotros le digamos, esto no se debe hacer, ellos van a hacer lo que nos ven a hacer a nosotros, no lo que nosotros le decimos. Lo que le decimos no tiene mayor importancia. Importante es lo que hacemos. El Señor ordena que cacemos las hojas pequeñas. Generalmente la iglesia piensa que lo que le destruirá como cristiano serán las cosas grandes, y no es así. Lo que te destruye como cristiano son las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque de las grandes tú te vas a estar cuidando todo el tiempo, pero las pequeñas, como son pequeñas, tú las dejas pasar, y entonces le abre puerta al diablo para que él se meta, y una va trayendo a la otra hasta que finalmente hay destrucción y muerte eterna. Bendito sea Dios. Fíjate cómo el pecado, y eso lo predicamos una vez, cómo el pecado engendra más pecado. Vamos por ejemplo a lo de David, y eso es parte del mensaje. Lo de David. David primero se queda de la guerra, ¿verdad? Se queda, no va a la guerra. Se queda en su casa. Algo pequeño. Él es el rey, no tiene por qué ir a la guerra, no es soldado. Diría uno, ¿verdad? Pero ahí cometió un error, se quedó. Una zonita pequeña. Se quedó el rey, eso no es nada. Para eso hay generales, capitanes, mayores, coroneles que pueden llevar la guerra. Ahora, el quedarse en su casa lo llevó a cometer un pecado, también pequeñito, no es un pecado grande. Miró con sus ojos, y los ojos son para mirar. Es decir, que aparentemente no era un pecado grande. Una mujer que estaba bañándose descuidadamente y él la miró, un pecado pequeño, una zorra pequeña, pero al mirarla abrió una puerta. Y el enemigo entró por esa puerta y se le metió a él en la cabeza y le dijo: esa mujer tan linda tiene que ser tuya. Y entonces él la mandó a buscar. Cuando la vio de cerca, la vio más linda todavía, y no siquiera le preguntó, ni le preguntó de quién tú eres la mujer, sino: tú tienes que ser mía. Y después que la tuvo y cometió el adulterio, entonces viene un problema. El general está en la guerra y la mujer no menstrua, entonces está embarazada. ¿Cómo le vamos a salir al general ahora que mientras él estaba en la guerra su esposa salió embarazada? Entonces hubo que traerlo urgente. ¡Llámame, general, rápido! Mándalo para su casa. Lo emborrachó, le dio comida, le dio vino, le dio de todo. El hombre no cogió para su casa porque Dios no puede ser burlado. A Dios usted no lo puede entrampar. Dios no va a caer en trampa de nadie. Bendito sea Dios. Entonces, el general se quedó y amaneció ahí en la puerta del palacio. Y al otro día, ¿quién es ese? El general Urias. Hay que mandarlo a matar porque la mujer que embarazada se va a dar cuenta.
sea, fíjate, como una zorra pequeña, quedarse y no ir a la guerra, abrió una puerta. El enemigo entra por esa puerta, se aprovecha y lleva el asunto que ya hay un homicidio, ya hay un adulterio, ya hay un hijo adulterido que también fue muerto. O sea, van dos muertos. Pero no solo eso. Jehová le dijo, por cuanto esto tú has hecho, la espada nunca te apartará de tu casa, porque el pecado trae consecuencias. Entonces, Dios nos está alertando, hermano, a que casemos las obras pequeñitas, las cositas que no son pecados aparentemente, que pasan desapercibidas en la iglesia, pero que abren puertas para que el enemigo se meta y cause problemas. Todo comienza, dígalo, por uno. Todo lo que comienza en el mundo comienza por uno. Uno es el que abre, uno es el que permite, uno es el que introduce, y por ahí se acabó todo. Todo comienza por uno. Bendita sea la gloria de Dios. Fíjate la importancia de lo pequeño, que nosotros no le damos importancia, porque decimos, no, eso es pequeño. De hecho, nos acostumbramos desde pequeños que hay pecados que no son de muerte. Es decir, hay pecados mortales, pero hay pecados veniales que no son de muerte. Entonces, cometemos los pecados veniales y el diablo los convierte en mortales. ¡Qué bonito juego! ¡Aleluya! Santo es el Señor. Fíjate un ejemplo. Un pequeño timón domina un transatlántico. Un enorme barco es dominado por un pequeño timón. Es decir, ese timón pequeñito, para donde él vaya, para allá va el barco. Y es pequeñito. ¿Qué decirle a un autobús lleno de pasajeros? ¿Qué lo conduce? Un pequeño timón en la mano de un hombre. Para donde ese hombre mueve ese timón, para allá fue todo el mundo. Si él se equivocó con ese timón pequeño, se mató todo el mundo. Lo hemos visto muchísimas veces. Cómo el chofer se equivoca y todo el mundo se va a pique. Amén. Ahora, ¿qué decir lo que dice el apóstol Santiago? Un miembro pequeñito, quizás el más pequeño de nuestro cuerpo, y el más peligroso. Ese miembro es tan peligroso, aunque es pequeño, que ha causado divorcios, ha causado guerras, ha causado muerte, ha causado de todo. Familias enteras se han ido por ese miembro pequeñito. ¿Por qué? Porque no tiene control. Hablamos de la lengua, hermano. La lengua, dice Santiago, una pequeña lengua contamina, el mundo completo lo contamina. Dice Santiago, ¿cómo es posible que a un caballo, que es un animal poderoso, él pone el ejemplo del caballo porque en su tiempo no había camión, ni había autobús, lo que había era animal? Entonces dice, mira, un caballo se doma con un pequeño freno, una cosita, un hierrito que le ponen en la boca, y eso, ese pequeño freno, domina todo su cuerpo. Amén. ¿Cómo es posible, dice Santiago, que una pequeña lengua va a hacer algo que provoque un incendio tan grande que sea capaz de quemar medio mundo? Bendito sea Dios. Y no podemos frenarla. La lengua no tiene freno. No desembocamos y cuando comenzamos a tirar por ahí, a Dios que le falta sueldo. Ahora, esto que hemos dicho hasta ahora sería la parte negativa, pero también está la parte positiva. Un pequeño acto de amor, un pequeño acto de compasión puede ser imitado por multitudes y transformar el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Algo pequeño, un pequeño acto de amor. ¿En qué falla la iglesia? En querer hacer cosas extraordinarias. Nosotros quizás decimos, oye, pero en el barrio hay mucha gente que está pasando hambre, tenemos que buscar un camión de comida para darle comida a la gente. Ni tenemos camión,
ni tenemos comida para dar a toda la gente. Pero sí podemos tener un pan, un solo pan para dárselo a una sola gente que tenga hambre. Mire, yo sé que usted tiene hambre, mire ese pan. Es un acto de amor pequeño, pero que alguien puede verlo y decir, pero mira, cuando no tienen nada, se han despojado del único pan que tenían para dárselo a una gente. Y entonces esa persona viene y se motiva, y cuando viene a ver hace una gran donación, y por ahí sigue la obra del Señor. Nosotros generalmente oramos por multitudes y no vemos la mano de Dios obrando. ¿Por qué? Porque oramos por multitudes. Padre, mira la República Dominicana entera. En la República Dominicana, que es el país que habitamos, hay santos, por lo que amerita que se interceda por ellos delante de Dios. Pero también hay hijos del demonio, hay hijos del diablo. Hay gente que lo que están es en pecado, hay gente que no le interesa a Dios. Hay ateos, hay brujos, hay hechiceros, hay satanistas. Bien que debemos interceder por ellos, pero estamos tirándole bala al aire, orando por alguien que no le interesa la salvación, que no le interesa a Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo instaría en esta mañana? El título del mensaje es: todo comienza por uno. Ora por uno. Enfócate en uno. Señor, mira, yo voy a orar por fulano de tal. Y todas mis oraciones por fulano de tal. Y hasta que yo no vea que ese fulano de tal se salvó y que está en la iglesia perseverando y haciendo el bien hacer, como dice la Biblia, no lo suelto. Y sigo orando hasta que Dios un día me diga, no ore más. No puede ser. Puede ser que esa persona sea desechada y que Dios diga, no ore más por él, que ya yo lo deseché, como me ha pasado a mí muchas veces. Que he estado orando por personas y Dios me ha dicho, no ore por él ya. Suéltalo en banda, que ya se fue a pico. No ore más. Y no oramos más, ya, se acabó. Porque somos obedientes a Dios. Amén. Amén. Todo comienza por uno. Usted no puede llegar a 1 millón si primero no cuenta uno. Y ahí continúa hasta llegar al 1 millón. Pero tiene que empezar por uno. Alguien tiene que tomar la buena decisión. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que ponerse en la brecha de Jehová. Aleluya. Generalmente uno viene a la iglesia y uno dice, ay, qué culto tan malo, qué culto tan pésimo, no sentí nada, no sentí a Dios. Pero mi pregunta es, ¿por qué tú no has sentido a Dios? ¿Qué tan lejos tú estás de Dios que no lo estás sintiendo? Porque somos llenos del Espíritu Santo y estamos llamados a sentir a Dios en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el camino, donde quiera que estemos, tenemos que sentir a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que yo sienta a Dios en todas partes, pero cuando vengo a la iglesia diga que no siento a Dios? Y eso. Ahí hay un problema y es en mí, no es en la iglesia, es en mí que está el problema. Porque todo comienza por uno. Oye lo que dice 1 Timoteo 2:5. Hay uno, un solo Dios. Un solo Dios. En el panteón griego o romano, por cada situación tenían un Dios y no fueron efectivos. Ninguno de ellos pudo dar su vida para salvarlo a ellos. Ninguno. En ninguno había vida eterna. En ninguno había salvación. Multitudes de dioses que no sirven para nada. Nosotros tenemos un solo Dios verdadero. Amén. Gloria Un a Dios. solo mediador. Amén. Entre Dios y los hombres. Santo. Jesucristo, hombre. Amén. Fíjate la importancia de uno. Gloria a Dios. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? 12. De los 12 se le escogió uno. Quedaron 11, ¿verdad? Quedaron 11. Aunque después ellos sustituyeron. Pero Jesús andaba con 12. Y de los 12 se le escogió uno. Quedaron 11. No fueron capaces de hacer avanzar la iglesia. Y eran 11. Pablo era uno solo. Y plantó iglesia en todas partes del mundo de entonces. Y era uno, no uno solo. Uno solo hizo lo que 11 no pudieron hacer. Uno solo, uno. Es uno lo que Dios está buscando. Tanto así que dice la Biblia
que cuando Israel se descarrió, que cuando Israel estaba en problemas, que cuando había mortandad en Israel, dice Dios, y yo busqué a ver si encontraba uno que se metiera en la brecha, uno que intercediera por Israel, uno que tuviera mi presencia para yo levantar a Israel, pero no lo hallé, no hallé uno. Bendita sea la gloria de Dios. Santo es. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Todo comienza por uno. Santo. Todo comienza por uno. Un descuido. Un pequeño descuido, como le pasó a David. ¿Y qué le pasó a David? No, un pequeño descuido. No fue a la guerra. Un pequeño desliz. ¿Qué pasó, mi hermano? No, un pequeño desliz, mi hermano. Nada del otro mundo, nada que yo no pueda arrepentirme. Pero a veces hay un pequeño desliz que te cuesta la vida, y la vida espiritual, y que no te permite nunca más volver a los caminos del Señor. Aleluya, todo comienza por uno. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, como todo comienza por uno, quizás tú o yo estoy orando por mi familia, ¿verdad? Por mis hijos. Ay, Señor, yo quiero que mis hijos te sirvan. Ay, Señor, yo quiero que mis... Porque yo estoy en descuido. ¿Cómo mis hijos Dios los van a tocar si yo mismo no he sido tocado? Primero tengo yo que ser tocado antes que ellos. Oye lo que dice Job, uno de los hombres más sufridos según la Biblia. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, uno, tu postrer estado será muy grande. Aleluya. ¿Escuchó lo que dice la palabra? Estamos en el libro de Job, capítulo 8, versículos 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, uno, tu postrer estado será muy grande. Todo comienza por uno, aleluya, por uno solo. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, cazad con las hojas pequeñas, las que echan a perder las viñas. Aleluya. Cuídate del orgullo. El orgullo es el pecado más terrible que hay en la iglesia. El orgullo. ¿Qué es el orgullo? La arrogancia, la estimación excesiva de uno mismo o sentimiento de superioridad sobre otros. Cuando usted llama a alguien a la atención y él se cree más que usted, y el día que tiene capacidad para llamarme a mí a la atención, entonces usted no oye consejo, por orgullo, por arrogancia, y entonces se va al hoyo porque todo comienza por uno. Aleluya. Todo comienza por uno. Bendito sea Dios. Santo es. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llenaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca
salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso sus manos sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de venir después. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, hermano, fíjate lo que el Señor está diciendo, Gloria a Dios. que en sus manos está la plenitud de la iglesia, pero también está la plenitud de los pastores. Gloria a Dios. Santo. Oye, no soy yo que lo estoy diciendo, es la Biblia que lo está diciendo. ¿O no? Es la Biblia que está diciendo lo que has visto. Las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los 7 pastores, o sea, la plenitud de los pastores. Por lo tanto, yo no tengo la capacidad para juzgar a ningún pastor. El único que puede juzgar a un pastor es Jesucristo, porque está en sus manos. Si es malo, para Jesucristo es malo. Si es bueno, para Jesucristo es bueno. Si predica malo, para Él lo hace malo. Si lo hace bien, para Él lo hace bien. Estamos en las manos del Señor. Amén. Pero entendamos que la plenitud de la iglesia está en las manos del Señor. Amén. Un resucitado, uno solo, ¿eh? Piensa en esto y ahí cerramos. Un solo resucitado nos dio esperanza. Gloria a Dios. Esperanza de vida eterna. Amén. Esperanza de salvación. Santo es Pero, el Señor. ¿es el único resucitado ese? No, es que todo comienza por uno. Resucitado ha habido mucho. Antes que él, resucitó Lázaro, él mismo lo resucitó la hija de Jairo, él mismo lo resucitó, con los huesos de Eliseo, resucitó un grupo de muertos. Gloria a Dios. Muchos habían sido resucitados, sin embargo no pasa nada. Ahora uno, porque todo comienza